Los 10 secretos ocultos sobre Poncio Pilato. Hoy, nos adentraremos en las profundidades del pasado para descubrir los 10 secretos ocultos sobre Poncio Pilato. Secretos que desentrañan intrigas políticas, dilemas morales y la verdadera naturaleza de un hombre atrapado entre el poder y la justicia. Prepárate, porque lo que estamos a punto de explorar podría cambiar tu percepción de la historia para siempre. Número 10. La moneda de Pilato. Las monedas emitidas bajo el mandato de Poncio Pilato no son solo reliquias de una era pasada. Son testigos silenciosos de la compleja intersección entre la autoridad romana y las tradiciones judías en la antigua Judea. Durante su gobernación, entre los años 26 y 36 después de Cristo, Pilato acuñó varias series de monedas, las cuales, a diferencia de las emitidas por otros prefectos romanos en la región, llevaban símbolos paganos, como el cimpiolum, un pequeño utensilio de libación utilizado en los sacrificios romanos, y 3 espigas de cebada. Estas imágenes eran significativas dentro del contexto cultural romano, simbolizando la prosperidad y la piedad religiosa. Sin embargo, la inclusión de tales símbolos en las monedas era un acto que podía ser interpretado como insensible o incluso provocador por la población judía, para quien la representación de imágenes era un tema delicado debido a sus prohibiciones religiosas contra la idolatría. El hecho de que Pilato eligiera estos símbolos para las monedas sugiere un esfuerzo por afirmar la autoridad romana y quizás integrar elementos de la cultura romana en Judea, mientras mantenía un delicado equilibrio político. Sin embargo, esto también refleja las tensiones subyacentes entre los ocupantes romanos y los habitantes judíos, tensiones que eventualmente culminarían en la revuelta judía del año 66 después de Cristo. Por otro lado, la acuñación de monedas era una manera de afirmar el control económico y la soberanía sobre una región, lo que indica el papel de Pilato no solo como un administrador romano, sino también como un agente de la romanización. Estas monedas, por lo tanto, ofrecen una ventana fascinante a los desafíos políticos, culturales y religiosos de la Judea del primer siglo, destacando la complejidad de la gobernación de Pilato y su impacto duradero en la historia. Número 9. Literatura apócrifa y textos antiguos. Entre los textos que rodean la figura de Poncio Pilato, el Evangelio de Nicodemo, o las Actas de Pilato, destacan por presentar una visión única de los eventos que definieron el destino de Jesús de Nazaret. Este texto apócrifo, originario de los primeros siglos cristianos, profundiza en la narrativa del juicio, crucifixión y resurrección de Jesús, ofreciendo perspectivas que no se encuentran en los evangelios canónicos. Lo que hace especialmente intrigante al Evangelio de Nicodemo es su representación de Poncio Pilato, no como el gobernante romano distante y autoritario que muchos podrían imaginar, sino como una figura más matizada, atrapada entre las exigencias políticas de su posición y su percepción personal sobre la justicia y la verdad. La importancia del Evangelio de Nicodemo reside en su capacidad para enriquecer nuestro entendimiento de la complejidad de los tiempos bíblicos, especialmente en lo que respecta a las interacciones entre las autoridades romanas y la sociedad judía. A través de este texto, los lectores obtienen una vista más completa de Pilato, quien se muestra vacilante y hasta compasivo, lo que contrasta fuertemente con la imagen que podría tenerse de él solo a través de los relatos canónicos. Esta representación apócrifa invita a reflexionar sobre las presiones y dilemas morales a los que se enfrentaba Pilato, sugiriendo que su decisión final sobre el destino de Jesús fue el resultado de complejas consideraciones políticas y personales, más que de una maldad inherente o indiferencia. Al explorar estas dimensiones adicionales, el Evangelio de Nicodemo no solo enriquece la narrativa bíblica, sino que también ofrece un recordatorio de la profundidad y la multiplicidad de perspectivas que existen sobre figuras históricas tan significativas como Poncio Pilato. Número 8. La esposa de Pilato. La esposa de Poncio Pilato, aunque mencionada brevemente en el Nuevo Testamento, ocupa un lugar intrigante en la historia bíblica y la tradición cristiana. En el Evangelio según Mateo capítulo 27 versículo 19, se nos cuenta que mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió un mensaje urgente:
no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Esta enigmática advertencia, única en los relatos del juicio de Jesús, sugiere una profunda inquietud y una conexión espiritual con los acontecimientos que se estaban desarrollando. La tradición posterior ha nombrado a esta mujer como Claudia Procula, y algunas ramas del cristianismo, como la Iglesia Ortodoxa griega y la Iglesia etíope, la veneran como santa, reconociendo su intervención divinamente inspirada para tratar de salvar a Jesús. La relevancia de la esposa de Pilato en el texto bíblico y su veneración en ciertas tradiciones cristianas subrayan un aspecto fascinante de los relatos evangélicos: la presencia de figuras secundarias que, aunque aparecen brevemente, tienen un impacto significativo en la narrativa mayor. La mención de su sufrimiento por sueños relacionados con Jesús no solo añade una dimensión humana y personal al relato del juicio, sino que también subraya la importancia de la intervención divina y la profecía en los eventos bíblicos. La preocupación de Claudia Procula por Jesús, un justo, y su intento de influir en Pilato, reflejan el conflicto interno y la complejidad moral que enfrentaban aquellos cercanos al poder romano. Su historia, aunque breve, ofrece una perspectiva única sobre la trama más amplia de la pasión de Cristo, destacando cómo individuos de diversos orígenes y estatus fueron tocados por la figura y el destino de Jesús. Número 7. El juicio de Jesús, una perspectiva histórica. El juicio de Jesús bajo el gobierno de Poncio Pilato es un episodio fundamental tanto en la narrativa bíblica como en el estudio de la historia antigua. Desde una perspectiva histórica, este acontecimiento no solo señala un punto de inflexión en la fe cristiana, sino que también refleja la complejidad de las interacciones políticas y sociales en la Judea del siglo I. Pilato, como prefecto romano, se encontraba en una posición precaria, balanceando las expectativas del Imperio Romano con las tensiones locales entre diversas facciones judías. Según los Evangelios, Pilato intentó inicialmente liberar a Jesús, reconociendo la naturaleza envidiosa de las acusaciones contra él y temiendo las consecuencias de un juicio injusto. Este gesto revela no solo la posible reluctancia de Pilato frente a la ejecución, sino también las limitaciones de su poder ante la presión política y social. El análisis de este juicio desde una óptica histórica ofrece un vistazo a las prácticas legales romanas y a las dinámicas de poder en Judea. La interacción entre Pilato y Jesús, y entre Pilato y la multitud, subraya el delicado acto de equilibrio que los gobernadores romanos debían realizar para mantener la paz y el orden. La decisión de Pilato de finalmente crucificar a Jesús, a pesar de sus dudas, ilustra cómo las exigencias de la gobernanza colonial podían entrar en conflicto con la justicia individual. Este episodio no solo ha sido central en la cristología, sino que también ha servido para examinar las estructuras de poder y la resistencia en el antiguo régimen romano, mostrando cómo eventos individuales pueden ser catalizadores de cambio religioso, social y político a gran escala. Número 6. Un santo para algunos. En el vasto espectro de la tradición cristiana, la figura de Poncio Pilato ocupa un lugar intrigante, especialmente en lo que respecta a su veneración como santo dentro de algunas ramas del cristianismo oriental, particularmente en la Iglesia etíope. Esta perspectiva única sobre Pilato se aleja significativamente de la imagen comúnmente sostenida en la tradición occidental, donde es visto mayormente bajo una luz negativa debido a su papel en la condena y crucifixión de Jesucristo. Sin embargo, en Etiopía, Pilato es recordado de manera muy diferente. Se le considera un santo y un mártir, alguien que, a pesar de su posición y poder, mostró un grado de reluctancia y conflicto interno frente a la decisión de condenar a Jesús. Este reconocimiento es un reflejo fascinante de cómo los contextos culturales y teológicos pueden influir en la interpretación y veneración de figuras históricas. La veneración de Poncio Pilato como santo en algunas tradiciones orientales pone de relieve la complejidad de su legado y cómo las narrativas pueden divergir significativamente dependiendo de las interpretaciones teológicas y culturales. En el caso de Pilato, la Iglesia etíope interpreta su papel en el juicio de Jesús no solo a través del prisma de sus acciones, sino también considerando su conflicto interno y su eventual remordimiento,
como se sugiere en algunos textos apócrifos y tradiciones. Este punto de vista sostiene que Pilato, al final de su vida, se convirtió al cristianismo y sufrió el martirio por su fe, un acto que, dentro de esta tradición, limpia y redime su papel en la crucifixión. Este enfoque en la redención, el arrepentimiento y la fe subraya la creencia en la capacidad de transformación espiritual y ofrece una visión más matizada y compasiva de una figura históricamente vilipendiada, mostrando cómo la fe puede encontrar lo sagrado en lo profano y la santidad en lo aparentemente condenable. Número 5. El misterioso final. El misterioso final de Poncio Pilato se erige como uno de los capítulos más intrigantes y debatidos de la historia antigua. Después de su mandato como prefecto de Judea, los registros sobre su destino se sumergen en un mar de especulaciones y narrativas fragmentadas. Las fuentes históricas y las tradiciones varían ampliamente. Algunas sugieren que fue desterrado por el emperador Calígula a Gaul, donde enfrentó un final solitario y desesperado. Otras narrativas hablan de un Pilato abrumado por la culpa y el remordimiento, eligiendo el suicidio como escape a su tormento interno. Aunque la verdad exacta permanece oculta en las sombras de la historia, el final de Pilato sigue siendo un tema fascinante para historiadores y teólogos por igual, ofreciendo un vistazo a la complejidad de la justicia, el poder y la moralidad en el contexto romano antiguo. Este enigmático final de Poncio Pilato no solo captura la imaginación por la ausencia de certezas, sino también por lo que representa en el amplio lienzo de la historia romana y bíblica. La incertidumbre sobre su muerte alimenta debates sobre las consecuencias de sus acciones como gobernador, su relación con figuras históricas y religiosas significativas, y su impacto en eventos cruciales de la época. La fascinación por el destino de Pilato refleja el interés humano por comprender la complejidad de las figuras históricas, especialmente aquellas cuyas decisiones han tenido un impacto duradero en el curso de la historia y en las creencias religiosas. Así, el misterioso final de Poncio Pilato sigue siendo un tema de interés perdurable, instando a una reflexión más profunda sobre las capas de la historia y la interpretación de sus silencios. Número 4. La reliquia perdida. La historia de la reliquia perdida de Poncio Pilato es un fascinante viaje a través del tiempo que nos conecta directamente con una de las figuras más intrigantes de la antigüedad. Se trata de un anillo de sellar, una herramienta utilizada por los funcionarios del Imperio Romano para firmar documentos y validar correspondencia oficial, que se cree perteneció al propio Pilato. Descubierto en una excavación cerca de Herodión, en Judea, este anillo lleva inscrita la inscripción de Pilato, lo que sugiere una posible conexión directa con el gobernador romano conocido por su papel en el juicio y crucifixión de Jesucristo. Este hallazgo no solo sirve como una rara pieza de evidencia arqueológica que confirma la existencia histórica de Pilato, sino que también ofrece un atisbo a las prácticas administrativas y la vida cotidiana en la Judea romana. El porqué de la importancia de esta reliquia perdida trasciende su valor histórico y arqueológico. En el contexto de la historia bíblica y el cristianismo, Poncio Pilato es una figura que representa el nexo entre las narrativas religiosas y los registros históricos romanos. La existencia de una reliquia tangible que se puede vincular a él no solo valida la presencia romana en Judea durante ese período, sino que también aporta una dimensión humana a los relatos evangélicos. A través de objetos como el anillo de Pilato, la historia antigua se vuelve más accesible, permitiéndonos tocar literalmente el pasado y reflexionar sobre los complejos personajes y eventos que han modelado las creencias y la cultura contemporáneas. Este anillo simboliza, por tanto, no solo una conexión física con Poncio Pilato, sino también un puente entre el pasado y el presente, entre la historia y la fe. Número 3. El agua y la ingeniería. Entre los numerosos logros de Poncio Pilato durante su administración como prefecto de Judea, su contribución a la ingeniería y la infraestructura de la región destaca de manera particular. Pilato emprendió la monumental tarea de mejorar el suministro de agua en Jerusalén, una ciudad que sufría constantemente por la escasez del vital líquido. Para remediar esta situación crítica,
ordenó la construcción de acueductos que capturarían el agua de manantiales situados a varios kilómetros de distancia, en las montañas, y la conducirían hasta el corazón de la ciudad. Este proyecto no solo demostró su visión administrativa y su compromiso con el bienestar de la población bajo su gobierno, sino que también marcó un avance significativo en la ingeniería de la época. El porqué de la importancia de este logro es multifacético. En primer lugar, el acceso al agua potable y su disponibilidad constante mejoraron significativamente la calidad de vida de los habitantes de Jerusalén, facilitando además el crecimiento y la expansión de la ciudad. En segundo lugar, este proyecto es un testamento de la habilidad romana para la ingeniería y la construcción, demostrando cómo el Imperio Romano, a través de figuras como Poncio Pilato, extendió su avanzada tecnología y su administración eficaz a las provincias más remotas. Estos acueductos no solo sirvieron a sus contemporáneos, sino que continuaron siendo parte esencial de la infraestructura de Jerusalén durante siglos, subrayando el legado duradero de Pilato más allá de su papel en el juicio de Jesucristo. Su iniciativa en la mejora del suministro de agua refleja la complejidad de su gobernación, donde las decisiones políticas y administrativas iban de la mano con la ingeniería avanzada para mejorar la vida en las provincias del Imperio Romano. Número 2. La inscripción de Poncio Pilato. La inscripción de Poncio Pilato, descubierta en 1961 en Cesarea Marítima, Israel, es un hallazgo arqueológico de incalculable valor que confirma la existencia histórica de uno de los personajes más enigmáticos y discutidos de la Biblia. Esta piedra, encontrada durante excavaciones en lo que fue el Teatro Romano de la ciudad, lleva una inscripción en latín que puede traducirse como Poncio Pilato, prefecto de Judea, estableciendo así un vínculo directo e irrefutable con el gobernador romano que, según los evangelios, jugó un papel crucial en el juicio y crucifixión de Jesucristo. Este descubrimiento no solo confirma la existencia de Pilato fuera de los textos bíblicos y otros escritos históricos, sino que también arroja luz sobre la naturaleza de su cargo y su autoridad en la región de Judea bajo el Imperio Romano. La importancia de esta inscripción radica en su contribución a la corroboración de los eventos narrados en los Evangelios desde una perspectiva histórica y arqueológica. Antes de este hallazgo, la figura de Poncio Pilato se conocía principalmente a través de documentos escritos, lo que dejaba un margen de duda sobre su existencia real y su papel como prefecto. Al proporcionar una prueba tangible de su presencia y autoridad en Judea, la inscripción sirve como un eslabón crítico entre la historia secular y los relatos bíblicos, ofreciendo una base más sólida para el estudio de los contextos históricos en los que se desarrollaron los eventos del Nuevo Testamento. Así, la inscripción de Poncio Pilato no solo enriquece nuestro entendimiento de la época y la administración romana en Judea, sino que también fortalece la veracidad de los evangelios, permitiendo a historiadores y fieles aproximarse con mayor certeza a la realidad del mundo en que vivió Jesucristo. Número 1. El misterio de su origen. El misterio que rodea el origen de Poncio Pilato ha sido objeto de fascinación y estudio durante siglos. A pesar de ser una figura central en uno de los momentos más cruciales de la historia cristiana, los detalles sobre su vida antes de convertirse en el prefecto de Judea son sorprendentemente escasos y difusos. Algunas fuentes antiguas sugieren que Pilato podría haber sido oriundo de Italia, específicamente de la región del Samnio, una teoría apoyada por la práctica romana de nombrar a administradores provinciales de entre sus ciudadanos. Sin embargo, una hipótesis alternativa propone que su lugar de nacimiento fue en realidad la península ibérica, en la región conocida entonces como Hispania. Esta teoría se basa en ciertas inscripciones y hallazgos arqueológicos que sugieren una conexión entre Pilato y las provincias romanas en Hispania. La incertidumbre sobre su origen exacto añade un velo de misterio a su figura histórica, haciendo que su papel en los eventos bíblicos sea aún más intrigante. Este enigma sobre el origen de Poncio Pilato no es solo una cuestión de curiosidad histórica. Tiene profundas implicaciones para nuestra comprensión de la época y el contexto en el que vivió y gobernó. La procedencia de un prefecto romano podría influir en su forma de administrar,
sus actitudes hacia las poblaciones locales y su capacidad para negociar las complejidades políticas y sociales de una provincia como Judea. Si Pilato era de Italia, habría sido visto como un representante directo de la autoridad imperial romana, probablemente adherido estrictamente a las costumbres y leyes de Roma. Por otro lado, si su origen estaba en Hispania, esto podría indicar una posible afinidad o comprensión hacia las provincias y las culturas subyugadas dentro del imperio. El debate sobre su origen ilumina no solo la figura de Pilato, sino también la naturaleza del poder y la administración en el vasto imperio romano, y cómo estos factores jugaron un papel en uno de los episodios más trascendentales de la historia cristiana.